Esta tarde en Fibra Óptica hablaremos del impulso de la inteligencia artificial en las empresas. También en la sección de biotecnología, Antonio Cruz nos hablará de un solo cerebro. Acompáñenos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra Óptica con Jorge Eduardo García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Me da mucho gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a que no le cambien, que se queden aquí en el 91.5 FM, Zona 3. Y hoy vamos a estar platicando acerca de biotecnología para iniciar el programa. Para esto hacemos contacto hasta donde se encuentra Antonio Cruz, biotecnólogo. Hoy el tema es un solo cerebro. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes. Muy bien, Jorge. Pues aquí con el gusto de siempre. Quisiera iniciar el programa mandando un cordial saludo al señor Juan Manuel Garín, quien es un asiduo radioescucha, que me tocó que me hiciera favor de dar un servicio de transporte personal en auto. Y bueno, pues ya te podrás imaginar, ¿no? Me hizo el día ahí cuando supo mi nombre y me dijo, es el de la radio, el biotecnólogo. Entonces, con mucho afecto al señor Juan Manuel Garín y a todos los que nos han estado mandando sus sugerencias. Hoy vamos a hablar, Jorge, sí. Fíjate que dentro de las concepciones pues más revolucionarias que hay hoy día, dentro de lo que ya podemos ir denominando como cultura biopop, ¿no? Sí. Más tarde, Jorge, ya lo hemos mencionado en el programa, esto va a ser BIOS. O sea, así como hoy hay un Internet of the Things, en algunas, no más de una década, va a haber un Biotechnology of the Things, ¿no? Es decir, está el concepto dentro de este marco de segundo cerebro. Es decir, el conjunto intestinal, tanto delgado como grueso, dentro del sistema digestivo, ya se ha hecho, digamos, acreedor a este título del segundo cerebro. Esta denominación se la gana el hecho de una serie de características y funcionalidades del intestino que empiezan por operar de forma prácticamente autónoma. Es decir, Jorge, todas las metabolizaciones de los alimentos que consumes, la transformación de las proteínas, grasas, carbohidratos y demás nutrimentos no requieren ni de tu atención ni de tu control consciente. Esto para poder terminar siendo asimilados por tu cuerpo y construir los tejidos de los órganos que siempre estás reemplazando o sanar en caso de que haya alguna lesión que deba generar un reemplazo en algún tejido. Así como también proveer la energía suficiente para que todas las funciones que día a día requieres para estar vivo y activo se desempeñen de forma óptima. El intestino, Jorge, automáticamente se encarga de todo esto, limitándose a enviarte señales a través de ciertas segregaciones de hormonas. Hormonas que son sustancias que las células segregan y que estimulan el comportamiento de otras células que junto con los neurotransmisores, que a su vez son pequeñas biomoléculas que transmiten información entre neuronas, son como los WhatsApp de las neuronas. Claro. Pues entonces se genera un entramado de control automático para que tu sistema digestivo, literalmente el que te alimenta, actúe por sí mismo. Otro hecho muy popular es que el intestino tiene su propio sistema nervioso, que cuando hemos hecho programas en comparación contra tecnologías de información, hemos dicho que el sistema nervioso podría de alguna manera asemejarse al sistema operativo, ¿no? El sistema nervioso propio del intestino es el sistema nervioso entérico. Existe dentro del sistema nervioso entérico y el intestino el segundo banco más grande de neuronas. Es decir, en las tripas
se calcula que tenemos un número de neuronas equivalente al tamaño del cerebro de un gato doméstico, que suelen ser animales bastante inteligentes. En el intestino tenemos todos los neurotransmisores, así que si consideras la actividad neuronal, generación de hormonas, como la famosa dopamina, que es la hormona de la felicidad, que entre muchas otras, ¿no?, que también se generan ahí, pues entonces tienes una serie de señales que de forma selectiva te pueden avisar, como por ejemplo tener un antojo, te indica exactamente el nutrimento que tu cuerpo requiere ahí. En el momento en el que tú cubres eso, el cuerpo te compensa con placer. Por eso te sabe tan rico, Jorge. Sí. Una vez cubierto el requerimiento, otra señal a través de estos neurotransmisores y hormonas de saciedad aparece, indicando que el ciclo perfecto para renutrir tu cuerpo ha sido concluido. Y entonces, eso te asegura una funcionalidad saludable de acuerdo a tu propia genética y te va a generar una estética también en función a esto. Por todo lo anterior, el intestino también tiene una característica importante, que está en simbiosis con una microbiota. Un universo entero de microorganismos benéficos que son el primer regalo que nuestra mamá nos da al darnos a luz y que nos refuerza desde el calostro hasta la última vez que nos amamanta. Estos microorganismos benéficos se convierten en ayudantes de la absorción y correcta metabolización de los alimentos. De hecho, existen teorías, Jorge, que sostienen que la evolución racional del Homo erectus hasta el Homo sapiens estuvo fuertemente determinada por los siguientes hechos fundamentales. Primero, iniciamos a cocinar nuestros alimentos. Somos la única especie que lo hace. Y con ello, una adaptación de nuestra microbiota que nos ayuda a absorber fuentes proteicas completas con todos los aminoácidos esenciales. El desarrollo de esta microbiota nos permite absorber este tipo de alimentos cocinados y nos releva de energía que cede al desarrollo cerebral. Esto nos ayudó también en el consumo y absorción de ácidos grasa omega 3, especialmente los que vienen en el pescado, y de esta manera el cerebro empezó a nutrirse cada vez más y más. La microbiota también se vuelve mi primera línea de defensa contra organismos externos a mi cuerpo que intentan colonizarme desde el interior. Existen teorías que muestran, Jorge, también la conveniencia de las vacunas a nivel oral sobre las inyectadas. Sí. Y proponen ciclos de generación inmunitaria más completos que el ingreso directo a torrente sanguíneo. O sea que si no tuviéramos esa microbiota, nuestra digestión sería bastante difícil y, bueno, obviamente los nutrientes no llegarían al cerebro y a otros órganos. En pocas palabras, como dicen mis hijas, pelaríamos, porque entonces todos los antígenos como virus, parásitos, bacterias, hongos, levaduras, entrarían franco a través de nuestro sistema digestivo hasta torrente sanguíneo. Claro. Recordemos que hace 60 años la principal causa de muerte eran las enfermedades infecciosas. Y que lastimosamente en nuestro país, Jorge, tal como lo estás mencionando, hoy día, de manera increíble, en zonas como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, sigue muriendo gente por infecciones gastrointestinales. De hecho, ahorita que pegó el terremoto allá, una de las cosas que están cuidando mucho es la propagación de este tipo de enfermedades infecciosas que podrían ser catastróficas en mayor grado que la gente que lastimosamente perdió su vida en el terremoto. Exacto. Entonces, aunado a todo lo anterior, ahora también estamos conociendo rutas metabólicas, es decir, transformaciones verdaderamente fascinantes que involucran todo el ecosistema en simbiosis. Es decir, la especialización de células madre. Así es. Para esto, imaginemos un viaje dentro de nuestro intestino en un microvehículo no mecánico, mejor aún, biológico. ¿Qué tal, Jorge, algo así como ir dentro de una proteína? Sí. Llegaríamos de la boca al esófago, del esófago al estómago, navegaríamos por un mar de ácidos
y de ahí se abriría una compuerta que da paso al intestino delgado, en cuyo primer tercio se realiza el 80% de la absorción de nutrimentos. Una vez ahí, podríamos apreciar las vellosidades capilares, esos delgados hilos que cual pluma fuente a la tinta absorben todos los nutrimentos ya partidos en pedacitos tan pequeñitos que el fluir por estos vellos no les es ningún problema. Si nos acercáramos lo suficiente en una especie de zoom a un solo vello intestinal, podríamos ver que los vellos capilares están formados por pequeñas células como protuberancias, pequeñas rugosidades. Esta superficie es la que está en contacto directo con la mucosa, que en su conjunto es la aduana por la que pasan todos los nutrimentos que logramos absorber de los alimentos que consumimos y que realmente aprovecho. Pues bien, resulta ser que el vello capilar está anclado, por así decirlo, a la pared del intestino, que se llama epitelio. Para la sujeción de ese cabello, más o menos igual que los que tenemos en la cabeza, que tienen una especie de bulbo en la base que se llama folículo, ¿verdad? Uh-huh. Pues algo así como el llamado folículo, en el caso del intestino, ancla el vello capilar en un bulbo inferior y alrededor de él, en su base, en la pared del epitelio, hay un banco de células madre. Células madre unipotentes, es decir, células que pueden tomar especializaciones en tejidos como intestino, el propio epitelio y vellosidades capilares, entre otras. Lo verdaderamente interesante, que vamos a andar más en el siguiente bloque, sí, es cómo pensamos, porque todavía no llegamos al conocimiento pleno, estamos desarrollando ciertas teorías. Esto está en el límite de lo que vendría siendo la frontera de la ciencia, pero una teoría es que el ecosistema funciona de manera completa. Es decir, microbiota con tejidos intestinales actúan de manera simbiótica, trabajando coordinadamente. Muy bien, Antonio, es momento de hacer una pausa. Antes te quiero leer por aquí uno de los mensajes que nos llegaron a través de la línea WhatsApp. Nos dice Daniel Ruelas: buenas tardes, una pregunta al biotecnólogo. Alguien me dijo que leyó en una revista que las alergias provenían de los intestinos. ¿Sabes si es cierto? Saludos. ¿Qué te parece si le das la respuesta después de la pausa? Claro que sí. Regresamos en breve. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de vuelta con ustedes. Gracias por sus mensajes aquí a nuestra línea WhatsApp 33 18 80 76 41. Vuelvo a leer este mensaje de Daniel Ruelas. Una pregunta, decía: alguien me dijo que leyó en una revista que las alergias provenían de los intestinos. ¿Qué sabes al respecto, Antonio? Lo que pasa es que la alergia es una reacción del sistema inmunológico ante la presencia de un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Es un cuerpo extraño que el cuerpo rechaza. Un virus, un parásito, un hongo, una levadura, una proteína, un organismo, no, una proteína, exacta, ya te la sabes muy bien, Jorge. Entonces, en medida que el cuerpo percibe que este antígeno le va a hacer daño o va a desbalancear la función normal del organismo, genera una serie de mecanismos de defensas que van desde inflamación, que es el primero, hasta, por ejemplo, desarrollo de tos, erupciones. En algunas ocasiones la inflamación llega a ser tan grande que obstruye algunas vías respiratorias. ¿Qué es lo que pasa aquí? No es propiamente que se generen en el intestino, sino que más bien lo que pasa es que no hubo una línea de defensa lo suficientemente fuerte en el intestino para que ahí detuviera el antígeno. Y entonces, como dijéramos, haz de cuenta que hay, en vez de un muro continuo, así como el que nos quieren poner en Estados Unidos, hubiera huecos. Y entonces por esos huecos, así como inmigrantes, se filtran los antígenos. Y ahí es donde
ya estando dentro del organismo encuentran todo lo necesario en nutrimentos a través de la sangre para poderse desarrollar. Entonces, lo que se recomienda siempre es, por ejemplo, un parto normal. Amamantar al bebé es insustituible. Comer desde pequeño lo más sano posible, lo más natural posible, todo eso contribuye a que tengamos un muro mejor que el que Trump nos quiere poner aquí en México, que nunca vamos a pagar, pero que nos asegura que nos acompaña por el resto de nuestra vida, deteniendo a todos los antígenos que nos quieran colonizar y evitando así que se fortalezcan y reproduzcan dentro de nuestro cuerpo, y entonces nuestro cuerpo tenga que tener una reacción mayor, ya alérgica, para poder intentar sacarlos de nosotros. A ver, entonces nos estabas diciendo cómo está conformado el intestino. Sí, lo verdaderamente interesante aquí es cómo pensamos que podría estar funcionando el sistema completo. Iniciemos con un ciclo de vida natural de una célula de vello capilar que esté por llegar a su fin. Es decir, muerte natural por ciclo de vida completado. Se hizo viejito. ¿Cómo notamos esto? Porque la absorción y protección, como la recubierta del vello capilar, ya no es efectiva. Inicia a tener filtraciones, taponamientos, como una pluma fuente sucia en su punta o como un techo con goteras. Entonces los antígenos pueden pasar por ahí. Cuando es por ciclos naturales, antes de llegar a su no funcionamiento total, pues las malfunciones generan señalizaciones a partir de generación de hormonas y neurotransmisores para que las células madre que están en el bulbo que ancla el vello capilar inicien un proceso de especialización. Y entonces, como si tuviéramos, tenemos un bioreactor dentro de nuestros intestinos, se vuelve un cultivador de células madre que terminan dando fruto a células especializadas que reemplazan las del vello capilar. En este cultivo, los probióticos que forman la microbiota que habitan dentro de los intestinos, segregan una serie de metabolitos que son sustancias benéficas específicas. Saben exactamente cuáles son las que deben de procesar y no otras por las condiciones biofísicas y bioquímicas que la situación del vello capilar ya en ciclo próximo a la muerte genera. ¿Cuáles? Temperatura, presión, acidez, solo por mencionar unas cuantas. Entonces, por ejemplo, si la pared del epitelio está ya gastada por células llegando a su fase de muerte, que no desempeñan bien su función, la temperatura variará tal como una tubería con exceso de sarro a la presión de agua y producirá un poco más de calor por la resistencia que ofrece al paso del flujo de agua con sarro. Entonces, los probióticos perciben ese incremento de calor y saben que deben de generar un metabolito, por ejemplo, un ácido y no una proteína. Y de ahí se genera con esto un campo de cultivo donde estas células madre, junto con las otras sustancias bioquímicas que el cuerpo produce, inician su proceso de maduración como un cultivo. Bueno, de hecho es un cultivo. Sí. Y el intestino, que está ya en ese momento como un bioreactor perfecto, que en tiempo y forma responde a la demanda de células de reemplazo del vello capilar viejito, pues tiene para enviar e implantar la célula que finalmente en el proceso normal de muerte deja una vacante y entonces la célula ya madura, madre nueva, en célula de vello capilar, se inserta. Correcto. Este maravilloso proceso de regeneración habremos de adicionar la conexión del sistema nervioso entérico, es decir, el del intestino, con el sistema nervioso central. De ahí que hoy sepamos que modulaciones a nivel de intestino tienen repercusiones a nivel cognitivo. Eso ya está muy estudiado, es decir, si tu intestino está bien,
no solo la forma en cómo tu cerebro procesa, sino tu estado de ánimo también tienen repercusiones. Ujú. Entonces, Tiene relación con la serotonina, ¿no? Tengo entendido también. exactamente. Entonces, sin duda, el intestino se ha ganado con creces la denominación dentro del biopop del segundo cerebro. Perfecto. Más ahora, para concluir, deseamos sembrar la siguiente idea, que algún científico ya hizo el siguiente experimento. Tomó un intestino delgado de 9 metros de longitud aproximadamente y lo compactó de tal manera que al quedar integrado en su forma, ya plegado, era muy similar al cerebro. Luego, luce como que el intestino en su figura es un cerebro desdoblado. Todo lo anterior nos lleva a la irreverente teoría en este artículo, que expresaré muy a la tesis propia de Curago Biotech, y es, ¿qué tal, Jorge, que el intestino no fuera un segundo cerebro, sino que tuviéramos un solo cerebro integrado por unidades neuronales en nuestra cabeza, protegidas por el cráneo, que tienen una conexión llamada sistema nervioso central, que se conecta al sistema nervioso entérico, que en realidad fuera un solo sistema nervioso, y que en el intestino es como una extensión desplegada del único cerebro que tenemos a todo lo largo de nuestro organismo. Y que en su parte baja incluso logra la coexistencia simbiótica con todo un universo de microorganismos benéficos con los que hemos evolucionado juntos por millones de años y que permite a su vez conectarnos con el exterior a través de los alimentos que consumimos, que les permite tener la energía suficiente para participar en cultivos de células madre que mantienen un óptimo mantenimiento de nuestro único cerebro y desde luego todo esto con su respectivo impacto en nuestro estado de ánimo y procesos racionales. No un segundo cerebro, sino un solo cerebro, ahora sí entendido en toda su grandeza y magnificencia, como no lo habíamos podido visualizar, y que por su complejidad en interacciones a nivel genómico, microbiómico y epigenético, es tan complejo que a hoy día apenas lo empezamos a descubrir y entender. ¿Cómo ves, Jorge? Pues fascinante, Antonio. Sí, como tú dices, es un sistema bastante complejo y que apenas está empezando a entender cuál es su función completa, ¿no? Te agradecemos, como siempre, que nos hayas dado este buen tema y recuérdanos cómo podemos estar en contacto contigo a través del correo electrónico. Por favor, al Antonio.cruz@curagobiotech, con K al principio y K al final.com. Muchísimas gracias, Antonio. Son atendidas. Claro, todos los mensajes que le llegan ahí los va tomando en cuenta para ir desarrollando la participación aquí en el programa. Te agradecemos, Antonio, y hasta la próxima. Gracias. Bye. Bien, nos vamos a una pausa. Les recuerdo nuestra vía de contacto a través de WhatsApp 33 18 80 76 41. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de regreso con ustedes. Gracias por sus comentarios. Nos están pidiendo también el contacto de Antonio Cruz. Es antonio.cruz@curagobiotech.com. Si alguien más lo necesita, pues también lo podemos estar pasando aquí al aire. O se lo podemos copiar, ¿no? Prácticamente en el WhatsApp. Se lo pasamos para que también tenga contacto directo con nuestro colaborador en biotecnología, que siempre toma muy en cuenta todo lo que le están escribiendo para realizar sus intervenciones aquí en el programa. Entonces, ahí está. Vamos a platicar ahora acerca de inteligencia artificial en las empresas, sobre todo porque este tema pues ha venido ganando terreno justamente en las organizaciones. Les doy algunas cifras, ¿no? Había por ahí una inversión en 2016 de $8,000 millones y se estima que para el 2020 esa cifra sea muchísimo mayor, que esté cercana a los $47,000 millones. Y pues para hablar de todo esto,
Daniel Smith nos estará dando este tema. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Oye, pues platícanos cómo se va impulsando la inteligencia artificial en las empresas. Sí, fíjate que es un tema muy interesante. La verdad es que vamos a ver unos avances increíbles en este próximo, en lo que falta de este año y el próximo. Y sobre todo porque me llamó mucho la atención es que el MIT, universidad muy reconocida a nivel global, sacó un estudio que realizó junto con The Boston Consulting Group, donde se le hizo esta entrevista y estudio a más de 3,000 líderes de las principales empresas a nivel global, y se dieron características muy importantes. Son datos duros que nos pueden determinar cómo es que la inteligencia nos va a empezar a ayudar. Y entonces les voy a poner un poquito en el contexto cómo se viene utilizando. Su principal estandarte a nivel global es Watson, por lo mismo. Y después una aplicación que a mí yo la tengo, la utilizo a diario, y la verdad es que ya estoy tomando ventaja de la inteligencia artificial. Ahorita te voy a decir cuál es y cómo te puede ayudar en cierta investigación o desarrollo de temas. Claro. Sí, miren, por ejemplo, datos importantes que ellos encontraron en el MIT es que el 80% de los líderes consideran que la inteligencia artificial va a ser una oportunidad estratégica indispensable en el futuro, ¿no? Sin ella no vas a poder tomar decisiones, y mucho, y sobre todo, más importante es que de alguna u otra forma la inteligencia artificial te va a poder ayudar a prevenir desastres dentro de tu organización, ¿no? Por ejemplo, situaciones como que baje el mercado, haya una devaluación, se vean problemas, por ejemplo, entre naciones para el comercio, etcétera, ¿no? Pero también un 40% de esos líderes dijo que veía como un riesgo, esto sobre todo porque pues obviamente toda la información estaría en línea, estás dándole mucha importancia a lo que una computadora pueda opinar en estas etapas en que la inteligencia artificial, digamos que es un infante, entonces por lo tanto podremos tener problemas. Fíjate, de este estudio que encontró el MIT nos llama la atención 4 características. Ellos dividieron a las empresas en pioneras, en investigadoras, en experimentadoras y en pasivas. Encontraron que un 19% de todas las organizaciones son pioneras, y estas son las que comprenden y han adoptado la inteligencia artificial. Esto, digamos que es una empresa que de alguna manera, como en su caso, como un servidor que se dedica, por ejemplo, a lo que es algunas conferencias o investigar algunos temas de estrategia o de innovación, pues yo estoy utilizando la inteligencia artificial que te brinda HiQ-Deck para poder cargar ciertos temas. ¿Qué es esto? HiQ-Deck, por ejemplo, tiene una versión que se llama Suru, en donde tú le pones el tema del que quieras hablar y automáticamente Suru agarra la información de todo lo que hay en Internet, establece cuáles son los parámetros o la información que tú necesitas dependiendo las presentaciones posteriores que tengas cargados con ellos, y de ahí determina cuáles son la información más importante para ti, te va dando el tema o los datos más relevantes para ello. Lo único que tú tienes que hacer en este caso es ponerte a ver qué imágenes son las que más te gustan para complementar tu información. Entonces puedes hacer una presentación, por ejemplo, que hable sobre emprendimiento, el cual pues obviamente la puedes hacer de 30 diapositivas y vas a tardar a lo mucho 2 minutos haciéndola, y digo 2 minutos porque son 30 diapositivas y te vas a tardar más escogiendo las fotografías que quieres acompañar en cada una de las diapositivas. La verdad es que es impresionante. Yo me consideraría como consultor dentro de esta primera área de las pioneras. Después están en segundo lugar las empresas investigadoras, que es un 32% a nivel global, que son las que ya entienden un poco más la inteligencia artificial, pero la están empezando a experimentar en otras áreas conjuntas a la información que básicamente te da esta tecnología. ¿Qué es esto? Ya están empezando a incluir información de sus índices de ventas, proyecciones de mercado que puedan tener, los históricos de cómo se ha comportado sus nichos de mercado, para que la inteligencia artificial lo empiece de alguna manera a arrojar datos que les puedan servir para la mejor toma de decisiones. En tercer lugar encontramos a las experimentadoras, que ya baja a un 13%, es el porcentaje más bajo de todos. Pero estas empresas ya están adoptando la inteligencia artificial en la comprensión profunda. ¿Qué es esto? Ya todos sus datos a través, primero en una etapa inicial del data science y en segundo lugar del big data, ya están integrando toda la información que pueda tener su empresa a través de estas herramientas. Entonces, meten la información que hagan sus vendedores, las personas de mercadotecnia, los de producción, logística, va interpretando cómo se va
manejando, operando toda la organización como un ente, como si fuera una persona, y de ahí empieza a dar un poco de resultados e integración de datos que puedan mejorar la labor de todo el equipo directivo. Esto es algo muy complicado y aparte en este momento costoso porque hay que tener prácticamente a toda la organización conectada en todo lo que haga. Por eso es que el índice de estas empresas es bastante bajo, porque únicamente las globales gigantes como Google, Apple, Amazon, etcétera, son las que tienen el presupuesto para poder realizar este tipo de características. Y por último tenemos a las pasivas, que es el porcentaje más alto, desafortunadamente. Bueno, se sobreentiende porque es algo que apenas está llegando al mercado. Pero podemos ver que es un 36% de estas que no han adoptado ni comprenden lo que es la inteligencia artificial. Por ahí una nota al calce que viene en el reporte completo del MIT que dice que de los 3,000 pues se dio esto, y sobre todo porque empezaron a consultar empresas que estaban sobre todo en la región de los G8. Uh-huh. Pero ya si tomas una muestra mucho más grande de empresas en diferentes áreas del globo, podrían decir que esto sobrepasa casi el 53% de las empresas. Más de la mitad de las empresas a nivel global que sean de mediano hacia arriba, pues obviamente no comprenden ni han adoptado nada que tenga que ver con la inteligencia artificial. Daniel, ¿qué te parece si vamos a una pausa? Pero me gustaría que también nos hablaras de cómo las empresas, por lo menos a nivel local, pueden dar los primeros pasos para adoptar el uso de la inteligencia artificial. Claro. Vamos entonces a este corte, regresamos con más aquí en Fibra Óptica. Claro. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Fibra Óptica, ya en el último segmento del programa. Seguimos platicando con Daniel Smith, consultor en innovación, también catedrático. Nos habla del impulso de la inteligencia artificial en las empresas. Y yo le preguntaba antes de salir al corte, ¿cómo podrían las empresas locales comenzar a implementar el tema de la inteligencia artificial en sus compañías? Bueno, es algo, ahorita es un poco algo complicado, la verdad, porque, tener acceso a un link de Watson, pues va a tener un cobro, y en su defecto, pues puedes tener una versión de prueba. Entonces es un poco limitado, pero entendamos a la inteligencia artificial en muchos ámbitos. Por ejemplo, yo lo utilizo y es una versión que es prácticamente muy barata, donde yo les digo, si quieres conocer, por ejemplo, de un tema que necesites tú comprender, Haiku Deck te da la opción de que tú le pones únicamente el tema y él lo que va a hacer es que sobre ese tema en específico va a sacar los contenidos o los datos más relevantes y lo puedes aplicar. Sí. Otra de las características de, por ejemplo, que está empezando a hacer Watson y que yo les invito a que se metan a la página para que vean primero cómo funciona y después cómo lo pueden aprovechar en sus empresas, es que Watson ya te está dando la habilidad de que tú puedas subir hojas de Excel de tu empresa y Watson la analiza y de esa manera te puede arrojar información que a lo mejor tú no habías visto o que no habías tomado en cuenta y te va a decir, bueno, la información del Excel que tú subiste, por ejemplo, yo te puedo decir qué tantas personas podrían ser más probables que gastaran un 15% más en los artículos que te están comprando. Yo apenas estoy empezando en esta área, la verdad, yo gracias a los vínculos que tengo con universidades he podido ingresar o he podido ver cómo funciona gracias a estas cuentas que tienen las universidades, pero yo los invitaría a que la gente que le interesa pudiera accesar, vieran los costos que tiene, los periodos de prueba que se están dando, para que vieran exactamente cómo. Obviamente una cuestión que se nos ha marcado y que dice muy claramente IBM es que si tú metes basura o no información determinadamente bien acomodada o estructurada de una forma lógica, pues Watson es una inteligencia que está aprendiendo, entonces por lo tanto, pues puede ser que la información que te arroje en un índice, si no está bien estructurada tu hoja de Excel, sea mala, pero ya una vez que tú empiezas a ver en dónde te equivocaste y puedes subir esa información de manera correcta, pues vas a tener datos o analítico de datos que la verdad va a ser bastante interesante. Exacto. En el caso de Watson también valdría la pena revisar el caso de estudio que tiene Autodesk, donde pues justamente con la implementación de este sistema que le llamaron AVA y que consta tanto de procesadores como de software, han podido resolver situaciones que se presentaban
por ejemplo, con el servicio a cliente, ¿no? 20,000 conversaciones son las que se han tenido por mes, han tenido 20,000 conversaciones y tienen un 99% de resolución más rápida en 1,5 días, como lo estaban haciendo anteriormente. Más o menos lo resuelven en 4.5 minutos. Entonces, esto le ha venido también a dar un gran impulso a esta compañía, sobre todo en esta área que es importante, que es la atención a clientes, y es algo que la misma IBM está impulsando o que está tratando de promocionar, ¿no? Que más empresas estén automatizando estas áreas donde una persona pues puede estarle resolviendo alguna inquietud. Bueno, poner ahí este sistema de inteligencia artificial y lo va a resolver de una manera más rápida y más eficiente. Sí, fíjate que qué bueno que lo mencionas en el ámbito de lo que es atención al cliente, que es donde creo que ahorita más compañías se pueden beneficiar. Yo le recomendaría una empresa que es originaria de Silicon Valley, que se llama Zendesk, 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 y ellos lo que hacen es cuando tú entras a su portal, ellos se especializan en la atención al cliente a través de portales, que las páginas web de cada uno de los negocios. Y ellos lo que hacen es que te habilitan un algoritmo que sobreentiende qué la persona es lo que está haciendo en tu página. Si se llega a tardar más tiempo del establecido por el algoritmo en una página en especial, luego te sale una ventanita que dice: hola, mi nombre es Paulina, por decir, o puede ser mi nombre es Ana, estoy aquí para ayudarte, pero no es que sea una persona en realidad, es un algoritmo ya en la computadora que está tratando de determinar por qué te tardaste más en esa página, por qué no has llenado los campos, qué fue una parte que a lo mejor no terminaste de leer y que lo avanzaste. Entonces, todo ese tipo de comportamiento lo analiza la inteligencia artificial y puede tomar ventaja al determinar si una persona o no necesita ayuda en ese momento. Y la verdad es que los costos para las pymes es muy, muy bajos si contratas a Zendesk, porque ellos lo que dicen es: nosotros aprendemos entre mayor cantidad de volumen de información tengamos de la empresa. Y por lo tanto, si tú te contratas con nosotros va a ser económico porque aprendemos de lo que están haciendo, por ejemplo, las pymes. Y podemos en ese entonces, como la inteligencia artificial está aprendiendo de muchas otras pymes, podemos darte resolución o ayudarte a que las respuestas que le vayas a dar a tu cliente sean lo mejor posibles. Exactamente. Oye, y ya para concluir, Daniel, entonces vamos a ver que conforme va avanzando este tema de la inteligencia artificial, pues se va a hacer quizás también más accesible para las empresas. Entonces, pues ya podrán incorporarlo también como parte de sus procesos. No, es que tiene que ser algo que ya toda empresa que salga o que pretende estar en el mercado debe tomar en cuenta, de que se debe de apoyar ya de la inteligencia artificial en un inicio únicamente para que le pueda dar analíticas de datos básicas, pero que le puedan ayudar a tomar mejores decisiones para en un futuro poder emigrar y que realmente la inteligencia artificial pueda ser un miembro de tu consejo de administración, por así llamarlo, y te ayude realmente dando su voto de a favor o en contra de lo que tú pretendas realizar dentro de tu organización. Y así parece como si estuviéramos hablando del futuro en el cual nada más Google o Facebook lo va a poder hacer. Yo les aseguro que ya en 1 o 2 años va a haber empresas pequeñas, pymes, que gracias a que la inteligencia artificial va a ser más accesible a ellos, van a empezar a integrar a esta ayuda o este tipo de otro miembro directivo dentro del grupo a que pueda tomar decisiones. Muy bien, Daniel, recuérdanos cómo podemos visitar tu sitio web. Sí, es www.danielsmith.com.mx. Gracias, Daniel Smith es consultor en innovación y catedrático. Y bueno, prácticamente con esto estamos llegando al final del programa. Les invitamos a que se queden ahora con la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Mañana en punto de las 5 de la tarde nos escuchamos de nuevo. Pásenla muy bien. Adiós.